Gálatas capítulo 3 versículo 2. Y bueno, esta mañana pues nos estuvimos preparando para este mensaje y afortunadamente tenemos la escuela de nuestro apóstol y pues lo que íbamos a predicar es totalmente diferente. Estamos viviendo una temporada distinta. Este año nosotros tenemos metas y objetivos como los cuales nos hemos puesto todos como cristianos, pero la iglesia, el ministerio ha ido creciendo. ¿Cuántos se han dado cuenta cómo el ministerio de una fecha para acá ha ido creciendo muy rápido, de una manera acelerada? Levante su mano. Muy bien. Y eso es más que nada pues la palabra del Señor cumpliéndose en nuestra vida. Y yo el día de hoy le quiero hablar acerca de algo que refuerza lo que el apóstol nos ha estado predicando durante estas semanas. El apóstol ha estado hablando de cosas muy interesantes que son para el cambio del cristiano, es decir, ha estado predicándonos y hablándonos palabra para limpiar al cristiano, al que está dentro de este edificio, este cuadro de gente que ya tiene a Jesucristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, y esta palabra que ha venido a nosotros para edificar nuestra vida ha sido una palabra para poder confrontar las situaciones que estamos viviendo, cambiar de rumbo. Obviamente si estábamos en una dirección incorrecta, cambiar y girar completamente hacia una dirección correcta. Y el día de hoy le quiero hablar de una palabra muy bíblica, pero que regularmente no se menciona en nuestro vocabulario, en nuestro vocablo. Es muy difícil que usted lo escuche. Lo va a escuchar más que nada en la iglesia. Y esta palabra es el afán. Diga conmigo el afán. Voltea con el que está a su lado, dígale el afán. Voltea con el que está al otro lado, dígale el afán. Y voltea con el que está atrás y dígale: Dios te bendiga, afanoso. Muy bien, por favor preste mucha atención, porque de iniciar con unos versículos distintos a lo del afán, vamos a terminar hablando completamente del afán, pero eso no quiere decir que no tiene nada que ver. Apunte, esté atento y por favor lo que usted crea que le va a servir, apúntelo. Lo que no, apúntelo, porque le va a servir a su vecina, a su amigo, a su amiga o al que está al lado de usted sentado. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 versículo 2. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe, o el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Diga conmigo, amén. Muy bien. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que el apóstol ha estado preguntando después de que hace una predicación al siguiente servicio, ¿qué es lo que usted recuerda? Y regularmente esto es un tema muy importante y muy interesante para la iglesia cristiana, porque después de la pandemia o después de una situación difícil que se vivió, la iglesia cristiana se ha encargado de recolectar información, y esta información nos ha servido para muchísimas cosas. Hace poquito estuvimos en una reunión de líderes en donde les mostrábamos a los líderes con números, no nada más con palabras, qué había pasado con la iglesia cristiana, con los hijos de los cristianos, con los cristianos, acerca de situaciones de opiniones a favor de la vida y la familia, cuestiones de las parejas homosexuales, cuestiones del aborto, cosas que no voy a entrar en detalle, pero estas estadísticas nos sirvieron a nosotros para darnos cuenta de nuestra realidad. Diga conmigo, nuestra realidad. Y en nuestra realidad en la iglesia es común que el afán se presente, pero que no lo identifiquemos. Y en este versículo de la Biblia, para lo que hacemos referencia es para lo siguiente. Yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos sido salvos. Levante su mano si usted ya fue salvo, ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no lo ha hecho, no se preocupe, hoy va a tener la oportunidad de llevárselo. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida? Levante su mano. Muy bien. En estos versículos nosotros hemos escuchado cuando se le habla a los Gálatas y se les dice acerca de la palabra. Y esta palabra que en la iglesia hemos escuchado constantemente, cada jueves, cada domingo, cada buenos días Espíritu Santo,
cada servicio en Cuatro Ciénegas, en Monclova. Esta palabra es la que nos ayuda a cambiar nuestra vida. Recuerden que la palabra nos ayuda a limpiarnos y a estar en el camino correcto. Pero aquí el apóstol nos habla y nos dice que había gente cristiana o gente creyente que había dejado de creer en la palabra y se había vuelto hacia la ley, hacia las cosas terrenales o las cosas materiales. Dice, en el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Eso quiere decir lo que al principio nosotros como cristianos vivimos, si es que realmente fue en vano, porque no todo es en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado testimonios de sanidades, de milagros, testimonios de fe que nuestro mismo apóstol nos ha compartido aquí en la iglesia, con el propósito, con el objetivo de aumentar nuestra fe. Pero llega el punto que los afanes de nuestra vida nos bloquean completamente al escuchar con fe y solamente estamos escuchando con la ley. Y no lo solemos identificar porque es difícil cuando cosas en nuestra vida nos están turbando, nos están perturbando nuestros pensamientos. Y el apóstol le hace un llamado a la iglesia y le dice, hey, deja todas las cosas porque ya no estás bajo las leyes terrenales. Ahora estás bajo las leyes espirituales, y en estas leyes espirituales tenemos que recordar que en el principio era el verbo, o sea la palabra, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesucristo mismo es la palabra. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando a Jesucristo mismo siendo transmitido a nuestras vidas, tenemos que dejar de lado el pensamiento de que estamos bajo la ley terrenal y estamos bajo una ley espiritual que nos hace entender y saber que debemos de actuar bajo lo que nosotros creemos, bajo lo que nosotros pensamos, por, diga conmigo, fe. Amén. Hasta ahí vamos bien. Es decir, la iglesia cristiana en estos últimos tiempos ha estado acostumbrándose a escuchar la palabra, pero esa palabra de Dios la ha estado poniendo bajo una estructura, bajo un análisis, o lo que escuchan lo han estado analizando bajo la ley terrenal, sin dejar de pensar que nosotros como cristianos no podemos estar regidos por la ley terrenal. Y esto ha traído a gente que ha decidido afanarse en la vida, porque la palabra que es verdad y que es vida no le afecta en lo más absoluto, porque ya no está aprendiendo a escuchar con fe, sino que está escuchando con las cosas terrenales. Y escuchan al apóstol decir que se levanta temprano, y escuchan al apóstol los testimonios que se avienta de cuando estaba en centros de rehabilitación, y ya no produce en nosotros lo que produce escuchar por fe, porque estamos escuchando bajo las leyes terrenales. Y sobre este concepto, la mayoría de los cristianos en este tiempo hemos dejado de practicar el oír con fe. ¿Sabe? Una de las cosas que el apóstol siempre nos habla es que él se prepara, ora, ayuna, para que la palabra que trae para nosotros sea una palabra de Dios. Y esto no debe dejar de hacer sentido en nuestra vida, porque la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva. Si me lo pueden poner por favor ahí, vamos a leerlo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe qué significa que es viva? Que la palabra de Dios es real, pero que la palabra de Dios es Jesús mismo. El testimonio de Dios es Jesucristo. Y dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta ¿qué? Su alma. Recuerden que nosotros somos trinitos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Qué más dice? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, ¿sabe usted cuáles son las coyunturas? ¿No? ¿Sí? A ver, hermana, ¿qué son las coyunturas? Pues sí, las coyunturas, ¿cómo le explico? Las coyunturas, ¿cuáles son? Pues las coyunturas.
Y los tuétanos, no los que se comen el caldo. No, eso quiere decir que la palabra de Dios viva, no la palabra de Dios analizada bajo las leyes terrenales, la palabra de Dios analizada bajo la fe, crea en nosotros como está viva, que nos escudriña y penetra nuestra alma, nuestros huesos, las coyunturas, lo más escondido que tenemos, y aún el tuétano, ese sabroso que nos comemos, es lo que está en medio del hueso. Eso quiere decir que cuando usted viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios o la palabra viva de Dios, esa palabra tiene que surtir en efecto en usted, porque esa palabra entra hasta el tuétano de su cuerpo. Esa palabra penetra lo más profundo de su ser y esa palabra está, diga conmigo, viva. Esa palabra está viva, pero no depende del apóstol y no depende de Dios. ¿De quién depende? Diga conmigo, my. Es mal inglés, ¿verdad? Diga conmigo, de mí. Esa es la palabra de Dios. Y es tan importante que ustedes sepan por qué vamos a hablar del afán. Porque la gente está llegando el punto en el que dura tanto tiempo en las iglesias que su mente está turbada, su mente está perturbada y está pensando en los afanes de la vida. Vamos, por favor, acompáñenme a Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 22. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Recuerda que conmigo es como si estuviera en una clase. Vamos a aprender, porque es importante que aprendamos de la palabra de Dios. Al momento que usted pueda salir a tirar guante afuera, pues tiene que saber, tiene que estar consciente y tiene que conocer la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, está hablando de una parábola que Jesucristo le dijo a la gente, a sus discípulos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, diga conmigo el afán. Pero, diga conmigo el afán. Otra vez, diga conmigo el afán. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, diga conmigo, infructuosa. Muy bien, aquí vamos a empezar. Quiero que haga un ejercicio conmigo y no es un ejercicio de la nueva era ni de meditación. Quiero que ponga sus dedos en su nariz. ¿Sí? Ok. Quiero, por favor, que todos se pongan de pie en esta iglesia. Quiero enseñarles algo que es muy valioso y que si ustedes lo entienden, les va a salvar su vida espiritual. Pongan su nariz, sus dedos en su nariz y tapen sus hoyitos nasales hermosos. Ok. A la cuenta de 3, usted aprieta su nariz y no respire por su nariz ni por su boca y aguante la respiración. Cuando usted ya no aguante más, respire, por favor, no se me vaya a morir aquí y se sienta, ¿sale? Conforme se vaya usted, lo más que aguante y se va sentando. ¿Estamos preparados todos, por favor? Vamos a hacerlo esto, es una actividad muy bonita. Hasta en la escuela de los niños se enseña esto. Muy bien. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nomás con que no nos salga un buzo aquí porque esos aguantan 20, 30 minutos. Todo lo que pueda. Híjole, qué poquito aguantan, hermanos. Yo a esta actividad le puse 20 minutos. Ya, todavía tenemos unos, mire, están aguantando y que están haciéndolo así. Pero no sean chapuceros. Muy bien, ya, a ver los últimos. Observen los últimos, véanlos con atención esos últimos.
Wow, no se vale ese chapuz. A ver, alguien que los escuche, a ver si están respirando por la boca ahí. Muy bien, aguanten, aguanten. Ya de este lado nada más tenemos una que está con el equipo B. Acá están los del B. Tienen su representante aguantando. Aquí los de la Z. Y allá tenemos los del C y los del D. Todavía aguantan, todavía están aguantando. Ya se nos cayó la de allá. ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Quedan dos. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Allá atrás. A ver, allá tenemos otro más. Hasta que ustedes aguanten, ya se nos cayó el otro que también. No. ¿Última? ¿Sí, verdad? A ver. Vamos a darle un aplauso a nuestra hermana. Muy bien. ¿Sintió usted la desesperación de no poder respirar? Bueno, así está ahogando usted la palabra de Dios en su vida, con los afanes que usted está permitiendo en su vida. Porque la palabra de Dios está viva, pero Jesucristo mismo está hablando de su misma palabra. Y Él no se contradice. La palabra de Dios, diga conmigo, tiene poder. Pero nosotros permitimos que esa palabra o esa semilla en nuestra vida se ahogue. Y habemos quienes podemos aguantar esa palabra durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Así como los machirrines que aguantaron mucho tiempo, ¿verdad?, sin respirar. Hay quienes a la salida de la iglesia ya se les olvidó la palabra que el Señor les trajo el domingo para restaurar su vida, para cambiar su vida, para limpiarlos. Y esta palabra que está viva, después de no respirar, muere. La semilla que representa la palabra de Dios, que representa a Jesucristo mismo, las promesas. Usted podrá venir el domingo y que el apóstol, el profeta les dé 20, 30 palabras, tu familia se va, tu esposo, tu esposa, etcétera. Pero si usted sigue afanado, usted va a permitir que el afán ahogue esa palabra. Y eso es algo que se tiene que decir en la iglesia y que se tiene que entender como tal. El apóstol nos hablaba en la prédica pasada y antepasada acerca de la mordedura de una víbora. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos? Primero, hay gente, sobre todo hombres, que cuando ven una víbora gritan, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes, si una víbora los mordiera, estarían como si nada? ¿Qué es lo primero que harían? Gritar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me voy a morir! Mamacita, ¿verdad? Porque es una víbora, sabiendo que es una víbora de cascabel, ¿verdad?, venenosa. ¿Cuántos se quedarían ahí en el lugar pasivos en donde están? No, ustedes buscarían lo que fuera, irían al hospital, pónganme suero, denme las pastillas, ahora sí me tomo las pastillas, no las vomito, lo que sea, ustedes lo harían. Esa enseñanza de la víbora es una enseñanza muy importante para los cristianos en esta iglesia y en otras iglesias, porque así con esa mordedura hay mucha gente que prefiere dejarse morir por el efecto del veneno a voltear a ver y arrepentirse a la cruz. Y así como ustedes escucharon la palabra de la víbora, entonces el día de hoy están escuchando acerca de qué es lo que puede hacer morir la palabra que Dios me dio a mi vida. Y esto se llama el afán. Y el afán trae muchas ocupaciones en nuestra mente que nos desenfocan de lo que la palabra de Dios nos dice que somos. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten agradecidos con Dios porque Dios los ha salvado, porque Dios los ha restaurado, o simplemente porque su camino ya era un camino de perdición, ya no sabían qué hacer. Todos estamos agradecidos con Dios porque la misma sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario por el pecador más grande del planeta Tierra, esa misma sangre la derramó por usted y por mí. Los mismos pecados los perdonó. Y el problema en la iglesia
es que estamos escuchando la palabra de Dios y estamos saliendo después de escuchar la palabra de Dios y ya no la estamos viviendo y ya no la estamos aplicando. Simplemente se nos va, se nos olvida, y eso es lo que está provocando que la palabra muera. Fíjense que es para los teólogos, para los que estudian la palabra de Dios, pues es algo incomprendible que, siendo la palabra de Dios, porque recuerden que Dios siempre ha usado su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo. Eso significa que Dios, para empezar, Dios siempre ha sido de palabra, es machín. Lo que dice se cumple. Es como los de antaño, ¿no? Lo que digo lo sostengo, con pistola y con sombrero. Bueno, Dios siempre ha utilizado su palabra para bendecir al pueblo de Israel y para bendecirnos ahora como hijos de Dios. Siempre lo primero que hay es una, diga conmigo, palabra. Pero esa palabra se puede morir. Y ese ahogo puede ser de 10 segundos, como los que luego se sentaron, o puede ser de 2 minutos, que puede representar quizá 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero recuerden que los afanes, a final de cuentas, terminan ahogando la palabra que Dios nos da. Por ahí estuvimos revisando, obviamente me metí a investigar, ¿verdad? Una persona cuando deja de respirar, después de cierta cantidad de minutos, ¿qué pasa con la persona? Bueno, pues su cuerpo, su organismo comienza a sufrir efectos de no tener oxígeno en su cuerpo. Y estos efectos los podemos interpretar como situaciones personales en nuestra vida que van haciéndonos decaer en creer y analizar la palabra de Dios con fe. Y estos efectos comienzan a hacer daños que son irreversibles en el cuerpo, al grado de que si por falta de oxígeno tu cerebro falla, ese fallo de tu cerebro es irreversible. Bueno, pues gracias a Dios, la palabra de esta mañana que Dios tiene para ustedes es de que para todo lo que Dios les ha prometido, si hay revés. Si usted en algún momento la palabra que ha recibido se ha ahogado, la misma palabra de Dios que en el valle de los huesos secos dijo: sopla sobre esos huesos secos y tendones, y los huesos se acomodaron y el ejército salió. Esa misma palabra de Dios esta mañana puede resucitar la palabra que Dios ha dado para su vida. Si usted lo cree, porque si no lo cree, pues en vano es. Y el Señor en esta mañana quiere confrontarnos y quiere decirle que no importa que la palabra que Dios le dio, usted o las situaciones de su vida se hayan encargado de sofocarla y de ahogarla, Él puede resucitar de entre los mismos muertos esa palabra para usted. Vamos, acompáñeme usted por favor a Mateo capítulo 6, versículo 24. Todavía tengo 40 minutos, fíjense, el apóstol, yo no sé por qué se tarda tanto, pues si es tan rápido. Vamos, mire, ya van apuntando, creo que unos están hasta coloreando por ahí. Mateo capítulo 6, verso 24. El típico versículo, ¿verdad? Cuando escuchamos esta palabra. Pero dice así: ninguno puede servir a 2 señores, diga conmigo, 2 señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Diga conmigo, menospreciar. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento. Diga conmigo, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Pregúntele al que está a su lado. No se lo pregunte así, ¿verdad? Pregúntele: ¿no es mi vida más importante que lo que como, lo que he visto? Dígale.
Si están enojados, pues le va a decir que no, ¿verdad? Pero es natural que el ser humano pase por momentos de estrés, situaciones difíciles y sobre todo economía. Pero en la Biblia, regularmente cuando se habla de afán, habla acerca de actividades económicas y actividades que representan para nosotros quehaceres en nuestra vida. Ahora, es de vital importancia para usted como cristiano. Usted sabe que hay dos señores, diga conmigo, sí. Sí, aquí no hay tercer señor ni un cuarto señor. Aquí hay dos señores. El señor oscuro y el señor de la luz. ¿Estamos? Así. Hay bueno y malo. O sea, no hay para dónde hacernos. La Biblia es muy clara cuando dice que no podemos servir a dos señores. Es decir, siempre, diga conmigo, siempre. Diga conmigo otra vez, siempre. Ahora sí le voy a decir qué es. Siempre hay un Señor en nuestra vida, pero nosotros decidimos qué Señor servimos, a cuál Señor le servimos, a qué Señor le vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra familia. No hay para dónde hacerse. Hay dos señores. Nosotros decidimos a qué Señor le vamos a servir. Y cuando hablamos de servir, no solamente significa servir en la iglesia, sino que vamos a dar con nuestro testimonio y con nuestra vida propia que pueda reflejar a qué Señor servimos. Una pregunta y no me la conteste. En donde usted se mueve, ¿saben a qué Señor sirve? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque sabe, una de las cosas, para saber a qué Señor servimos, no es necesario que tú lo tengas que decir. Tus actitudes, tu comportamiento, cómo hablas, en dónde te mueves y lo que haces, dice a qué Señor le sirves. Y cuando habla de servicio, pues no solamente habla de venir a servir a la iglesia, habla de a qué Señor le sirves haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. O sea, hace que aquí la Biblia nos deja muy en claro que no hay para dónde hacernos, pero sí puede haber gente que quiere pues servirle a los dos, ¿verdad? Le sirvo un ratito en la iglesia, pero acá donde estoy, pues le sirvo también al otro Señor, ¿verdad? Y qué tremendo que es la Biblia, qué tremenda la Biblia, ¿verdad? Porque nos conoce. Por eso hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Jesucristo mismo, y la Biblia nos limpia. Por eso la palabra de Dios los domingos o los jueves o cuando la escuchamos en las transmisiones del apóstol o cuando estamos platicando con alguien, cuando la palabra de Dios se habla, nos puede limpiar dependiendo cómo la escuchemos. La escuchemos con fe, nos puede bendecir. La escuchamos bajo la ley terrenal, pues no nos va a servir de nada, simplemente vamos a criticarla. Qué tremendo escuchar que hay gente que puede estar sirviendo a dos señores, pero va a llegar el momento en que a uno le vas a quedar mal, ¿sabe? Y en ese momento de quedarle mal a alguien, pues hay gente que decide quedarle mal a Dios. Y esto es debido a los afanes de la vida. ¿Qué te está afanando que tiene tu mente tan turbada que a la hora de decidir hacia qué Señor, pues decide servirle a otros? ¿Sabe? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, a uno por uno, ¿a qué Señor le sirves? Si hay unos destrampados que van a decir al Señor de las tinieblas, pero ¿a qué Señor le sirve usted? Si yo le pregunto, ¿usted va a decir a Jesucristo, a Dios? ¿No? Pero la realidad es que al momento de estarle sirviendo a Dios no puedes estarle sirviendo al diablo. O va a llegar el momento en el que los afanes o las decisiones de tu vida te van a hacer que a uno, dice la Biblia, dice, vamos a, nuevamente el versículo dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Cuántos aborrecen a Dios en esta mañana?
Aleluya, sáquenme. No, ya pidió perdón, está perdonada, hermano, no se preocupe, te le echamos aceite. Que estaba dormida la hermana. Amén, amén, amén. Nomás le hicieron así, ¿verdad? ¿Cuántos aborrecen a Dios? No, ¿verdad? No. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, amén. Ok. Ahí va la siguiente pregunta. Espérame, no aplauda, espérame. Esto tiene que quedar en nuestra mente. Esto tiene que quedar en nuestra vida, porque esto lo podemos hablar a los demás y puede cambiar sus vidas. Dice, estimará al uno, o ¿cuántos menosprecian a Dios? ¿Cuántos estiman a Dios y lo tienen por sobreestima? ¿Cuántos aman a Dios y creen que es lo mejor que hay en el universo? Muy bien. Pues qué bueno que lo dice, pero acuérdense que sus hechos hablan más que 1000 palabras. Y dice la Biblia, muéstrame tu fe con o sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Es decir, usted escucha la palabra de Dios y usted va a demostrar que no menosprecia a Dios ni que lo aborrece, poniendo en práctica lo que usted escucha de la palabra de Dios en su vida. Amén. Ok, prosigamos por favor, porque todavía me quedan aquí algunos textos. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10 versículo 38. Este es otro típico versículo de la Biblia que escuchamos, pero que es importante que el día de hoy lo reflexionemos también. Lucas capítulo 10 versículo 38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta, diga conmigo Marta. Una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía, diga conmigo, su palabra. Pero Marta, diga conmigo Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, diga conmigo Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, diga conmigo muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, usted puede estar teniendo a Jesucristo en su casa, sentado en la mesa, y puede estar afanado. Usted puede venir los domingos o los jueves a la iglesia y ver fuego caer aquí en el altar, pero si sigue afanado, en vano es. Marta es aquella que recibió a Jesús cuando Lázaro falleció, y ella fue la primera que lo recibió para reclamarle, ¿verdad? Marta estaba afanada y turbada. Sus pensamientos está pensando en los frijoles y en el cloro y en el bote afuera que dejó con la llave abierta, y que el niño y el pañal y esto, y tenía a Jesucristo en su casa. ¿Cómo ve? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la palabra de Dios o Jesucristo mismo cerca de nosotros y por tanto afán hasta le hemos reclamado a Jesús? No, porque Marta le reclamó, pues prácticamente le dijo: oye, pues yo estoy aquí con todo y no me ayuda. En lugar de haber pensado, qué bendición que Jesús esté en mi casa y mi hermana que está escuchando la palabra, ojalá se arrepienta la pecadora, pero mientras yo le voy a echar ganas aquí, voy a estar lavando para que Jesús se lleve la mejor impresión de mi casa, de mi familia, con mis amistades, etcétera. Pero no, Marta estaba afanada y turbada. Y muchos de nosotros llega el momento que estamos turbados. Estamos escuchando los proyectos que Dios tiene para otras ciudades,
Estamos escuchando lo que Dios está haciendo aquí en nuestra ciudad. Estamos escuchando lo que Dios ha hecho en sanidad a través de la red de oración. La gente que Dios ha sanado de cáncer. Escuchamos los testimonios, vemos el poder de Dios, pero estamos afanados, tanto así que estamos turbados y no podemos ver que Jesucristo mismo, la palabra de Dios, está frente a nosotros. Y qué tremendo que Marta estaba turbada. Fíjense que yo, en la investigación científica que hice, dije que es turbada, y empieza a aventarnos una serie de significados. Pero recuerden que todas las palabras tienen significados, pero vienen de una lengua, ¿no? Vienen del latín, del griego, etcétera, ¿no? Cuando yo investigué la palabra turbado, es que tus pensamientos están desconectados, que hay algo que nubla la forma en tomar decisiones. Turbado significa que no puedes coordinar lo que haces con lo que piensas. Y luego descubrí que esta palabra viene del griego, se lo voy a decir, y a mí me causó gracia porque lo asocié con algo, ¿no? Del griego pirispao. No el pipiripao, no, eso es lo que yo pensé cuando leí. Del griego pirispao. Y hay muchos pirispaos aquí los jueves y los domingos. ¿Qué significa? Perdido, diga conmigo, perdido mentalmente. Alguien que divaga en sus pensamientos. Es decir, hay gente que aquí se sienta y los afanes de la vida le invaden tanto su pensamiento que comienza a imaginarse los frijoles, que cuando llega explotó la olla, cómo va a limpiar el techo. Hace una historia y deja de escuchar con fe lo que la palabra de Dios trae para usted los domingos o los jueves o cuando la escuche, porque se sienta y comienza de pipirispao, comienza a divagar y se va y no conecta su mente y no presta atención a lo que la palabra de Dios trae para usted. Deja de lado el cambio, la transformación, lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios le quiere prometer, porque sí sabía que la palabra de Dios es eterna, es infinita. Su palabra permanece por los siglos de los siglos. Es decir, que las promesas de Dios permanecen hoy, mañana, pasado mañana, en Navidad, ¿verdad? En Navidad, en enero, cuando ya la cuesta difícil, que nadie trae dinero y que todos entramos aquí al ayuno, lo más difícil del año, ahí todavía permanece la palabra de Dios. Y lo que Dios le promete, esa palabra puede estar viva o puede morir dependiendo de usted. Pero si usted está pirispao, en la iglesia, pues va a estar mentalmente, diga conmigo, mentalmente perdido. Pero esta palabra que el día de hoy está escuchando es para que usted vuelva a poner su mente en su lugar y a escuchar la palabra de Dios. Diga conmigo, con fe. Muy bien, por último, acompáñeme por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 13. Si me acompaña el del piano, por favor, porque ya vamos a terminar. Yo sí cumplo mi palabra. No se crea, porque el apóstol puede predicar lo que sea, porque cuando predica el apóstol nos tira hasta por debajo de la lengua, pero pues todo es verdad. ¿Qué le reclama usted al apóstol? ¿Qué le reclaman? Si lo que está hablándonos es para cambiar nuestra vida, es para mejorar nuestro estilo de vida como cristiano. Si me ayudan por favor con el piano, quien esté o quien pueda ayudarme por favor. Dice Malaquías 3:13, y con esto yo quiero cerrar de por qué es tan importante esta palabra que yo traigo para ustedes el día de hoy. La preocupación de nuestro apóstol es la misma preocupación que podemos tener nosotros juntos como hermanos. Esta preocupación es porque el cuerpo de Cristo se ha metido al afán y ha olvidado la palabra o la promesa que Dios les ha traído. Y mientras sus hijos, su familia se destruye, lo que usted tenía planeado hacer se destruye,
Nuestros afanes nos siguen manteniendo mentalmente perdidos. Y es momento de regresar y recapacitar y de pedirle a Dios un cambio. Y en Malaquías escuchamos una palabra muy fuerte, pero esta palabra es la palabra que tiene que confrontar nuestra situación actual. Malaquías capítulo 3 versículo 13 dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Diga conmigo, por demás es servir a Dios. El pueblo de Israel estaba en una situación, ya hemos escuchado todas las cosas que hicieron, pero llegó un momento en que las situaciones tan complicadas que ellos pudieron haber vivido, los afanes de su vida del día al día, hicieron reclamarle a Dios y decirle, ¿qué caso tiene que te sirvamos? ¿De qué sirve para mí que yo esté en tu casa, que yo te haga sacrificios, que yo guarde la ley? Y comenzaron a ver cosas de otras personas o cosas afuera. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y sabe, lo mismo que el pueblo de Israel vivió, lo está viviendo la iglesia cristiana en este tiempo. Los afanes de la vida nos hacen voltear a ver gente que está prosperando afuera, sin saber que esos caminos son caminos, como dice la Biblia, de perdición. Que sus caminos no son caminos de bendición, sino de perdición, de muerte. Y el pueblo de Israel se hartó y dijo, está por demás servir a Dios. Vamos a afanarnos, vamos a hacer nuestras cosas, aún habiendo tenido tantos milagros. El Señor los mantuvo con vida, les puso una nube, les dio de comer, les dio agua, los guardó, los cuidó. Pero aún así ellos dijeron, ¿de qué sirve que nosotros estemos en la casa de Dios sirviéndole? Y esto mismo puede pasar o puede estar pasando o está pasando con nosotros. El pleito que te echaste en tu casa, la situación de Coppel y de Electra que ya te traen, puede provocar que tú digas, ¿de qué sirve que esté yendo a la iglesia? ¿De qué sirve que le esté sirviendo a Dios? ¿De qué sirve que esté en el estacionamiento o en la puerta, en la entrada o acomodando a la gente? Y comienzan a menospreciar lo que es Dios, habiendo vivido y habiendo visto milagros. Habiendo Dios derramado su sangre en la cruz del Calvario a través de su Hijo amado Jesucristo por ti, de repente ya dices, ¿de qué sirve? Pues sirve de mucho, porque para empezar eres salvo y puedes ser salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido una restauración en su familia, después de un tiempo ya no quiera servir al Señor? ¿Cómo es posible que alguien al que Dios le ha hecho un milagro de sanidad, después de un tiempo ya no quiere servirle al Señor y prefiere estar en los afanes de la vida? Es increíble ver la gente que recibe de Dios ser la primera que decide dejar de servirle a Dios con lo que Dios le bendijo. Y esta mañana la palabra que Dios trae para nosotros es una palabra que nos confronta, pero que nos da la oportunidad de volver al camino de la palabra de Dios.